Bueno, buenos días, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana para este día, con la bendición para ustedes y sus familias, augurando todo bien, pero sobre todo para estos tiempos mucha paz y mucha serenidad, porque hay una tendencia siempre progresiva en todos a perder la calma, a perder la paciencia. Y lo digo porque ahora, pues por este tiempo, acá, por ejemplo, en nuestra comunidad, ya en esta cuarentena, por la enfermedad de nuestro hermano Nick, que salió positivo de COVID, pues nos vemos muy hacia adentro, ¿no? Y bueno, aquí estamos y tenemos que fortalecernos en el Señor con la paciencia. Y vienen todas las apreturas de todo. Y le pedimos a Dios que nos acompañe, que Él sea nuestra fortaleza. Y como siempre he dicho, yo creo que esto se va pasando con la solidaridad, con el apoyo de unos con otros, con el saber que las cosas ya no son lo mismo, de que no podemos hacer lo mismo, de que hay ciertas restricciones que ya no podemos permitirnos, en fin, tantas situaciones que están allí, pero que sabemos que es temporal, esto va a pasar y yo estoy seguro que vamos a salir bien de toda esta situación. Por el momento confiar en Dios, hacer lo que tenemos que hacer, rebuscarnos en la medida de las posibilidades para el sustento, como lo hacen en todas partes, como lo hacen acá, esta comunidad migrante del sur de Filadelfia, trabajadora, empeñada, como lo hacen en todas partes del mundo, abrirse caminos, tocar puertas, pedir cuando se necesita. Y bueno, saber que Dios no nos abandona en esta situación y de que, bueno, de que el Señor está ahí y de que tenemos que fortalecernos en la esperanza. Bueno, hoy tenemos una semilla agustiniana, querida comunidad, muy interesante, porque viene hoy del libro de las Confesiones de San Agustín, y un libro que seguramente expresa todo ese proceso de cambio de la mente, de cambio del corazón, de cambio de actitud de Agustín, que se encontraba a veces en situaciones, llamémoslo así, como de ignorancia espiritual, ¿no? Y en ocasiones Agustín vive algunas falsas interpretaciones de lo que acontece en su vida, ¿no? Porque por otra parte, pues también le hacían cómoda estas interpretaciones que vamos a ver a continuación. Vamos a escuchar este texto de las confesiones del libro quinto, ¿no? Y me parece que es un texto que nos conecta con algunas cosas que ya luego inmediatamente las vamos a reflexionar. Miren, dice Agustín, en aquella sazón parecíame no ser nosotros los que pecábamos, sino otra no sé qué naturaleza que peca en nosotros. Y halagaba mi soberbia al estar yo fuera de culpa. Y cuando hacía algún mal, no confesaba yo que lo había hecho para que sanases mi alma que pecaba contra ti, sino que me complacía en excusarme y en acusar no sé qué otra cosa que estaba en mí y no era yo. Yo formaba un todo, sin embargo, y era mi impiedad la que me había dividido. Y mi pecado era tanto más incurable cuanto menos me creía pecador, ¿no? Y era execrable la iniquidad, la mía, al preferir, oh Dios, tu vencimiento en mí para mi perdición, a tu victoria sobre mí para mi salud. Qué interesante está este texto de Agustín hoy, que vamos a profundizar porque me parece que vale la pena profundizarlo. Miren, es un texto muy conocido de las confesiones, está más o menos, digamos, a la mitad de su relato, y suele interpretarse como una
como una versión del Agustín, de un Agustín maniqueo, que ya vamos a explicar en qué consiste esto. Acá deja muy claro Agustín que no era él, sino una naturaleza extraña a él, lo que lo hacía pecar o lo que los hacía pecar. Por lo tanto, quitando la responsabilidad directa del acto del sujeto. O sea, yo no era responsable. Cuando yo pecaba era una cosa que en mí me impulsaba, me empujaba, me obligaba, me arrastraba, pero no era yo, sino una cosa mala en mí. Digamos que eso era lo que decía Agustín, ¿no? Es factible que Agustín está recordando que él pensaba de esa manera cuando explicaba que la naturaleza del mal, antes de preguntarse por su origen, era realmente un principio indistinto del bien que determinaba la voluntad de los hombres. Agustín entendía ahí, como entendían los maniqueos, y aquí explicamos, que había un principio del mal. Existía un principio del mal que actuaba en mí y me llevaba a hacer cosas malas. Fíjense qué interesante esto. Algo en mí mal que me obliga y me empuja y domina mi voluntad a hacer el mal. Respuesta a este texto, quizás la más importante, fue toda su obra antimaniquea sobre las dos almas, en la cual el hombre refleja una naturaleza como dividida, dicotómica, es decir, el conjunto de un principio del bien y de un principio del mal. Esas cosas eran los que aparecían de pronto en Agustín como visión. Cuando obra el bien, hay un principio del bien. Cuando obra el mal, hay un principio del mal. Él decía, hay dos principios. Entonces, cuando yo obro mal, no soy yo. Es esa cosa que obra mal en mí que me lleva a hacer eso, pero yo no soy responsable, ¿no? Es un Agustín que se recuerda a sí mismo de su época de maniqueo, en la cual no se autorresponsabilizaba del mal y del pecado, sino que sentía que era algo que ellos lo empujaban a actuar así. Entonces no se sentía responsable, ¿no? Ese algo que me arrastra tiene la culpa, yo no tengo la culpa, yo soy una santa paloma. Luego esto lo vamos a aplicar, ¿no? Otra interpretación, por otro lado, es la conciencia de Agustín, la época de la vida de no tener conciencia del mal, que no implica necesariamente ser maniqueo, sino únicamente aceptar que se pecaba porque de alguna manera era un tema de soberbia, de ausencia de lo que para él va a ser Dios o va a ser el hombre ya maduro en sus confesiones. Era inmaduro psicológica y espiritualmente. Ahora se siente dividido por la impiedad. Él dice, se siente dividido por la impiedad. Luego puede ser también una simple confesión de su inmadurez espiritual y psicológica, de su conciencia de ser una sola naturaleza, pero que no le interesan tampoco las cosas de Dios, y por eso era algo que lo hacía pecar, sencillamente porque no había conciencia de pecado. Digamos que son como dos lecturas interesantes que en el fondo tampoco contrastan con el Agustín que se piensa a sí mismo en la etapa de la vida en que piensa en que las cosas sencillamente pasan. Esto pasa en la vida, hay épocas de la vida bastante complicadas, bastante enredadas, de bastante ignorancia, ¿no? Y que incluso cuando uno mismo es el sujeto y el autor del pecado y de la maldad, no es uno, porque la vida es así, porque es que así es la vida y otras cosas son las que me empujan. Yo quiero ser bueno, pero hay cosas que no me dejan ser el bien, que no me dejan obrar el bien que yo quiero. Puede considerarse también como una etapa de la moralidad, de su propia
de su propia experiencia ética, ¿no? Y no crean que esto es un tema como, de Agustín, cuando buscamos echarle la culpa a otras cosas. Es que la culpa la tuvo mi infancia, que fue una infancia muy desgraciada, con un papá maltratador, con una mamá ausente o con un papá borracho, con una mamá drogadicta, que obviamente que tocan ciertas circunstancias. No es que yo soy así porque me lleva esto a ser así, porque yo he vivido muy mal, entonces nada me sale bien. Entonces construimos historias desde las justificaciones. Miren, varias veces hay dos personajes que salen en esta evasión de la responsabilidad. Es que uno comienza a ser maduro cuando uno comienza a asumir responsabilidades, cuando uno comienza a saber que hay cosas que sí, hay cosas que no se pueden. Hay cosas que no puedo tener ahora, hay cosas que sí puedo tener, las que no puedo tener de malas, más adelante se verá, pero seguramente vamos a poderlo hacer. Pero en este terreno que habla Agustín, en echar la culpa a otras cosas de sus faltas, era bien interesante esto. Le digo por qué. Porque yo recuerdo que en alguna ocasión algún personaje, algún gran conocido, llegó y me dijo: padre, otra vez el diablo haciéndome pecar. Y otra vez el diablo haciéndome pecar significaba que no, que había estado con alguien, que toda esta cosa, que el diablo lo había hecho pecar otra vez, que eso era el diablo. Yo me dije: ¿por qué le echas la culpa al diablo? ¿Qué pesar del diablo? Al diablo le echamos demasiadas culpas. Hombre, hay una fragilidad constitutiva, hay una cosa que no controlas, hay algo que tienes que prestar atención. Pero buscar un responsable fuera, yo no tengo la culpa, es que es esto. Entonces yo creo que eso tampoco es. Entonces fíjate que lo que está diciendo Agustín hoy es bien importante. ¿Cuántas veces echamos la culpa del mal que hemos hecho a cosas externas, a principios, a fuerzas? No, hay situaciones que en nuestra vida no están bien y son el producto de nuestros desajustes emocionales, espirituales, de tantas situaciones que en la vida a veces nos han conducido a enredarnos psicológica y espiritualmente, a no aceptar muchas realidades que desde dentro a veces no comprendemos y decimos como San Pablo: hey, ¿yo por qué hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero? Me gustaría obrar el bien, pero obro el mal que no deseo. Es esa contradicción interna que acontece en todos nosotros los seres humanos, pero que Agustín decía que le echaba la culpa a un principio externo a él que lo empujaba a hacer. No, hay algo en mí que no está funcionando. Hay una situación que debo considerar, que debo trabajar, que debo hacer revisar desde la oración, desde el escenario psicológico, terapéutico. En fin, yo creo que hay muchas cosas que acontecen en nuestra vida y que no podemos sin más echarle la culpa al diablo o a un principio raro. Entonces, cada vez que nosotros pensamos de que muchas de las cosas que hacemos obedecen a cosas externas, estamos echando la responsabilidad a otros. No, yo soy responsable de muchas cosas. Hay cosas en las que de pronto he estado ya muy sometido, como por ejemplo las personas que tienen una adicción a la droga, o están en un estado de adicción al alcohol o a otro tipo de circunstancias donde está dominada su voluntad por una adicción, y donde decimos que bueno, que allí llegó, que allí se ha metido el diablo. Muchos dicen, sí, podemos decirlo. Sin embargo, no. En algún momento nosotros mismos hemos dañado esa armonía que hay en nosotros mismos. Tenemos que buscar en el apoyo de Dios. Dios es la fuente de bien que habita en nosotros. Entonces tenemos que saber avanzar. Cuando sabemos que las cosas no están bien, buscar una ayuda, alguien que verdaderamente pueda acompañarnos, pueda dirigirnos en un buen discernimiento para saber hacer las cosas. Es lo que decía Agustín de estas lecturas bien interesantes. Él entendía eso. Entonces yo creo que hoy la lectura de Agustín
nos invita precisamente a eso. Es decir, me complacía en excusarme y en acusar no sé qué otra cosa que estaba en mí y no era yo. Es que no soy yo. Yo entiendo a veces que el borracho o el que está en estado de enlagunamiento no recuerda cosas, pero a veces es muy astuto también, ¿no? Entonces yo creo que es eso. Entonces Agustín entendía de que no podía echarle la culpa a las cosas de afuera, de que había dejado coger ventaja a situaciones, de que había situaciones que eran muy difíciles y que le estaban tomando el control de su vida. Por lo tanto, necesitaba una ayuda. Miren, aquí, y lo digo desde el escenario de la fe que me ha parecido muy importante, y en la experiencia pastoral la he tenido acá en Estados Unidos, muchos hermanos llegan con esa dificultad: Padre, quiero hacer mi juramento. Y el juramento es decir, poner en Dios esa incapacidad: Señor, estoy cogido de mi voluntad, yo sé que con tu ayuda voy a poder superar este bache. Entonces yo creo que esto es bien importante. El Señor nos invita a que seamos responsables de nuestros actos, a que sepamos que sí, que tenemos a veces cosas que nos dominan un poco, no solamente en vicios, en el carácter, en el mal genio, en el egoísmo, en la vanidad, en la superficialidad, en el poco ánimo que presentamos para muchas cosas, en fin, cuántas cosas hay que me dominan. Entonces no vamos a comenzar a buscar culpables. Es que ahora fue por la pandemia, no. Sí, la pandemia está allí, pero el mundo ha seguido y recursos van, recursos vienen y las búsquedas están ahí. Hay que seguir adelante y no hay que darse por vencido. Pidámosle pues al Señor que llene nuestra vida de esa conciencia de ser nosotros, de que allí donde estemos rotos, donde estemos fracturados por algún motivo, el Señor nos dé la valentía y la fuerza interior para sabernos parar, para saber hacer las cosas bien. Entonces yo le ruego al Señor por ustedes, por mí y por todos los que hacemos este camino de perfección de vida, que encontremos en el Señor la fuerza, la paz y la sabiduría para ser cada día mejores. Bueno, hoy un saludo especial a Socorrito, a Silverio, a la familia Cedillo, a Albayanet, un gran abrazo allá desde Boston, Dios te bendiga. Saludos a tu esposo y a las personas que te acompañan. En fin, a todos los que acompañan esta semilla diariamente, que el Señor pues les bendiga, que el Señor les guarde, y si Dios quiere pues nos vemos a las 3 de la tarde en la Santa Eucaristía. Dios los guarde.